Si me quitan la fuerza de trabajo inmigrante, no tengo a nadie para cosechar mis frutas y verduras. Será el fin de nuestro negocio. 75 personas no tendrán un trabajo y mi familia, que ha estado aquí por más de 60 años, perderá esto. Mientras usted respira en este preciso instante, hay algo que se está pudriendo en el corazón de Estados Unidos. No es una metáfora, es literal. Miles de toneladas de alimentos se descomponen sobre la tierra que los vio nacer porque las manos que debían levantarlos ya no están. Y no es que los hayan deportado, es que decidieron irse. Lo que está ocurriendo ahora mismo en los cruces de Tijuana, Ciudad Juárez y Nuevo Laredo no tiene precedentes en la historia moderna de América del Norte. Una caravana silenciosa, masiva, consciente, miles de trabajadores agrícolas mexicanos, los mismos que durante décadas sostuvieron con sus manos la soberanía alimentaria estadounidense, están empacando sus herramientas, subiendo a sus familias a camionetas con placas de California, Texas y Arizona, y tomando una decisión que va a reventar los supermercados y la geopolítica tal como la conocemos. Since taking office, my administration has launched the most sweeping border and immigration crackdown in American history, and we quickly achieved the lowest numbers of illegal border crossers ever recorded. I've been involved in dairy farming my entire life. I grew up on this farm. This is the farm my parents came to when they emigrated here to the United States, and I've been here ever since. We have about a dozen full-time and part-time employees, and the vast majority of them are of Mexican descent. They have moved here from Mexico. Te dicen que el cierre de fronteras es una gran victoria de seguridad nacional, pero lo que realmente estás presenciando es el suicidio económico del imperio norteamericano. Al criminalizar y expulsar a la clase trabajadora migrante, la élite política de Washington está cortando su propia yugular productiva. Los datos de seguridad son una cortina de humo diseñada para distraerte del verdadero desastre. La base de la pirámide agrícola se está desmoronando. En los cruces de Tijuana, las filas de vehículos con placas estadounidenses se han vuelto algo habitual. Familias enteras que durante años trabajaron en los campos de Fresno, de Bakersfield, de Immokalee, de la planicie de Texas, han decidido que es momento de volver. No están huyendo de redadas masivas, no están siendo expulsados por la patrulla fronteriza, están tomando una decisión económica, estratégica y profundamente personal. Están haciendo lo que ningún analista de Washington anticipó, están calculando que su futuro ya no está en el norte. Hoy no le voy a contar lo que dicen los noticieros, le voy a contar lo que está pasando realmente, porque esto no es una crisis migratoria, es un ajuste de cuentas histórico, es una transferencia silenciosa de poder que va a transformar lo que usted paga en el supermercado, lo que come en su mesa y la relación de fuerzas entre dos naciones que han estado atadas por la dependencia durante casi un siglo. Y cuando terminemos este viaje de 30 minutos, usted va a entender tres cosas: quién está perdiendo el control del tablero, quién se está posicionando para ganar y por qué el plato de comida que usted se va a comer mañana podría costarle el doble. For 30 years, I've been hiring foreign-born people because there's not enough domestic people that want to come and work here. It's not my job to do the federal government's work and decide who's here legally and who's not. We're not going to sit here and spend a ton of time trying to screen, and we're not equipped to do so. If we're given documents, we're to assume that they are proper documents. We can get nostalgic about the good old days when there were more farms up and down my road and everybody had, 5 to 10 children and they all went out to the barn morning and evening to milk the cows and so forth. But my point is, right now, the actual current reality is that there are not enough human bodies to do the work that needs to be done. Observa bien este empresario. Su confesión expone el secreto más sucio de la economía capitalista estadounidense: la extracción de la plusvalía a escala industrial. El éxito del sector agrícola no se basa en el libre mercado ni en la superioridad tecnológica. Se basa estructuralmente en pagar salarios de miseria a trabajadores indocumentados. Al mantenerlos en la sombra legal, el sistema garantiza que esta mano de obra no puede sindicalizarse ni exigir el valor real de lo que producen con sus manos. Es un modelo de servidumbre moderna. Pero deténgase un segundo, respire y analice esto con frialdad. Para entender la magnitud de lo que está pasando hoy, hay que retroceder el reloj hasta 1942. El programa Bracero, un acuerdo entre México y Estados Unidos que llevó a millones de trabajadores mexicanos a los campos estadounidenses durante más de 2 décadas. Oficialmente terminó en 1964,
oficialmente porque lo que vino después fue un sistema que nunca dejó de funcionar. Un modelo construido sobre una premisa brutal pero silenciosa, que el campo estadounidense no podía existir sin manos mexicanas, pero que esas manos nunca tendrían los mismos derechos. Durante 60 años, este sistema funcionó bajo una lógica de explotación perfectamente calibrada. Los agricultores mexicanos llegaban, trabajaban temporadas extenuantes, enviaban remesas a sus familias y el ciclo se repetía generación tras generación. Los padres les enseñaban a los hijos les enseñaban a los nietos. El conocimiento viajaba en la sangre y en las manos. Sabían exactamente cuándo cortar un racimo de uva para que llegara perfecto al mercado. Sabían cómo tratar una planta de tomate para maximizar su rendimiento. Sabían leer el clima, la tierra, el punto exacto de maduración. Ese capital humano no se improvisa, no se aprende en un curso de 2 semanas. Se acumula durante décadas de trabajo bajo el sol. Y durante todo ese tiempo el sistema funcionó para Estados Unidos de manera impecable. Los campos producían, las exportaciones crecían, los precios se mantenían accesibles y todo descansaba sobre los hombros de trabajadores que enviaban su dinero a México pensando que algún día regresarían, pero que nunca terminaban de hacerlo. Antes era diferente, había más convivencia familiar, salían a las calles sin temor a nada, se la pasaban más a gusto, las personas caminando. Ahora es todo lo contrario, las personas se esconden. Sí, la mayoría de gente también ha abandonado aquí, se ha regresado para sus países antes de que otras cosas pasen. Pero había una falla estructural en ese modelo, una grieta que nadie quiso ver porque los números cerraban demasiado bien. La falla era esta: asumir que la necesidad económica era permanente, asumir que el peso mexicano siempre estaría de rodillas frente al dólar, asumir que México nunca podría ofrecer algo mejor y las asunciones, cuando se rompen, no avisan, simplemente estallan. Veamos lo que pasó en los últimos 3 años. Mientras el mundo miraba hacia otro lado, la economía mexicana hizo algo que los analistas de Wall Street no vieron venir. El peso mexicano se fortaleció de manera sostenida. No fue un pico especulativo, fue un cambio estructural impulsado por la recolatización de cadenas productivas, la inversión extranjera directa en manufactura y tecnología y una política monetaria disciplinada por parte del Banco de México. Las empresas estadounidenses, europeas y asiáticas empezaron a mover sus fábricas a territorio mexicano, el famoso nearshoring, la idea de producir cerca del mercado de consumo más grande del mundo pero con costos competitivos. Y eso inyectó capital, generó empleos y fortaleció una moneda que históricamente había sido la más débil de la mesa. De repente, ahorrar en dólares ya no era el gran negocio. De repente trabajar 14 horas en un campo ajeno en California no era tan distinto a trabajar la tierra propia en Sinaloa, en Jalisco, en el Bajío. Y de repente millones de trabajadores agrícolas mexicanos empezaron a hacer el cálculo que el sistema nunca quiso que hicieran. ¿Cuánto gano aquí? ¿Cuánto me queda después de pagar renta, comida, transporte? ¿Cuánto envío a mi familia? ¿Y cuánto ganaría si aplico todo lo que sé en mi propia tierra, con apoyos del gobierno, con créditos que ahora existen, con un mercado interno que está creciendo? Ese cálculo cambió todo, porque no estamos hablando de trabajadores no calificados, estamos hablando de expertos agrícolas con 20, 30, 40 años de experiencia en los campos más exigentes del mundo. Gente que conoce técnicas de riego que en México apenas se están implementando. Gente que sabe cómo manejar plagas sin perder cosechas enteras. Gente que entiende estándares de calidad para exportación. Y esa gente decidió que era hora de volver. Y aquí es donde la historia se vuelve concreta, brutalmente concreta. Porque esto no es teoría económica, esto es fruta que se pudre, estos son surcos vacíos, estos son pérdidas que ya tienen cifras. Vamos al Valle Central de California, el corazón productivo de Estados Unidos. Aquí se produce casi la mitad de las frutas y frutos secos de todo el país. Las uvas para vino, las almendras, los pistachos, la lechuga, los cítricos. Cada uno de estos cultivos requiere un manejo específico, un conocimiento transmitido de generación en generación y sobre todo manos humanas. Estos cultivos no se cosechan con máquinas, se cosechan con manos que saben exactamente cuándo cortar, cómo seleccionar, cómo tratar el fruto para que llegue vivo al supermercado. Una máquina no puede identificar el punto exacto de maduración de un racimo de uva para vino.
Una máquina no puede seleccionar una fresa sin dañarla. Una máquina no puede podar un almendro con la precisión que requiere. Y esas manos ya no están. En los campos de Fresno, de Bakersfield, de Modesto, la ausencia se siente como un fantasma. Los granjeros locales reportan que no están encontrando trabajadores. Llaman a las agencias de contratación y reciben la misma respuesta. No hay gente disponible. Los que estaban se fueron. Tener solamente un programa de visas, eso no va a solucionar el problema de los 11 millones de personas que están indocumentadas en este país. No está bien que personas piensen que los trabajadores solamente tienen que venir a este país y trabajar y después de que termine la cosecha mandarlos para atrás a México. Eso es una forma de explotarlos. Los que podrían venir están evaluando si vale la pena. Le voy a dar cifras para que entienda la magnitud. En California, las uvas y la lechuga están en alerta roja. Se habla de miles de acres que podrían quedar sin cosechar esta temporada, pero en Florida la cosa es peor. Los cultivos de tomate y fresa enfrentan pérdidas que alcanzan el 30%. En Georgia, más del 40% de la cosecha de sandía y cebolla se ha perdido. Estamos hablando de alimentos que simplemente no llegaron al mercado, que se descompusieron en la tierra, que representan trabajo invertido, agua utilizada, fertilizantes aplicados y cero retorno económico. En Nebraska y Kansas, los suelos comienzan a degradarse por falta de mantenimiento adecuado. La agricultura no es solo cosechar, es mantener los campos en condiciones óptimas durante todo el año. Y sin la mano de obra que hacía ese mantenimiento, los suelos pierden nutrientes, se compactan, reducen su productividad futura. Ha sido casi imposible lograr que algunos de los trabajadores hablen con nosotros y cuando aceptan solo podemos filmarlos desde atrás, porque por supuesto temen ser reconocidos. Detrás de mí se pueden ver a mujeres trabajando en los sistemas de riego en los campos de fresas de esta zona, donde el cultivo de fresas es enorme. Uno de los supervisores nos dijo que ningún estadounidense está dispuesto a hacer este duro trabajo con este calor y que dependen en gran medida de la mano de obra de los migrantes indocumentados. Lo que el sistema mediático te oculta es que esta no es una simple crisis migratoria. La clase trabajadora agrícola ha descubierto su inmenso poder geopolítico, la negociación de su propia fuerza de trabajo. Al empacar sus herramientas y regresar a sus países, están aplicando un bloqueo biológico y productivo que el imperialismo no puede resolver ni con decretos, ni con muros, ni con ejércitos. Está retirando la energía humana indispensable para que la tierra genere ganancias. Sin estas, menos el capital invertido en miles de hectáreas, se vuelve capital muerto. Pero deténgase aquí, porque hay un dato que los grandes medios no están destacando. No estamos hablando de pérdidas marginales. Estamos hablando de 9.000 millones de dólares que se están desintegrando en tiempo real. Estamos hablando de un sector que representa más de 1.3 billones de dólares del Producto Interno Bruto estadounidense. La agricultura no es un sector menor, es la base de la seguridad nacional. Un país que no puede alimentarse a sí mismo es un país estratégicamente vulnerable. Y esto apenas está empezando. Las proyecciones para la próxima temporada son aún más alarmantes. Muchos granjeros están anunciando que reducirán su superficie de siembra, no por falta de tierra, no por falta de agua, no por falta de tecnología, por falta de certeza de que habrá quien levante la cosecha, cultivos enteros de alto valor, como las fresas de Florida o las almendras de California, podrían reducirse significativamente el próximo año. Escuche esto. El propio presidente de Estados Unidos lo dijo con sus propias palabras. Entre un 50 y un 60% de la mano de obra agrícola del país es de inmigrantes indocumentados. Son personas que están en una situación migratoria irregular, pero sin las cuales el sistema colapsa. Si los deportaran a todos de golpe, declaró, el sector agrícola estadounidense se paralizaría por completo. Implicaría precios más altos para los consumidores y una dependencia masiva de alimentos importados. Pero aquí está la ironía suprema. No hizo falta deportarlos. Se están yendo solos, no porque los estén echando, no porque haya operativos masivos, sino porque calcularon que quedarse ya no vale la pena, porque las condiciones en México cambiaron lo suficiente como para que la ecuación económica se haya invertido. Algunos observadores consideran que la falta de mano de obra en los campos de California no puede esperar a convertirse en una crisis a nivel nacional, porque al gobierno no le conviene que este problema se les escape de las manos y alcance a las mesas familiares de todo el país.
Un brinco significativo en el costo, por ejemplo, de una lechuga o un tomate, no va a ser fácil de sortear para la sociedad y mucho menos para la administración. Hay un video que circula en redes sociales. Un trabajador mexicano en Florida muestra campos enteros de tomates que se echaron a perder. Dice, son cientos de acres, son demasiados, realmente no puedo caminar todo esto para mostrárselos. Y luego, mirando a la cámara, explica algo que debería helar la sangre a cualquier economista agrícola. Dice que a partir del segundo trimestre del año, la mano de obra simplemente se desplomó. No fue gradual, fue un desplome. Y el campo estadounidense se quedó sin quien lo trabajara. Ahora, levante la mirada del campo y observe el tablero completo, porque esto no es solo una crisis agrícola, es un reacomodo de fuerzas que está reconfigurando el mapa del poder alimentario mundial. Pregunta, ¿qué hace un imperio cuando ya no puede alimentarse a sí mismo? Respuesta, depende de otros. Y ahí está la trampa. En este momento, más del 20% de lo que hay en los supermercados estadounidenses son importaciones y ese número va a crecer. Durante décadas construyeron fortunas inmensas apropiándose del sudor ajeno y ahora se enfrentan a la ruina porque se niegan a pagar lo que el trabajo humano realmente vale. Te quieren vender el mito de que los ciudadanos estadounidenses no quieren hacer ese trabajo, pero la verdad estructural es que nadie quiere hacer ese trabajo bajo las condiciones de superexplotación que ofrece el capitalismo agrario. La escasez de mano de obra que lloran en las noticias no es un problema demográfico, es una crisis de rentabilidad. Porque Estados Unidos simplemente ya no produce lo suficiente para mantenerse. Las cadenas de suministro que antes llevaban alimentos estadounidenses al mundo ahora están empezando a invertirse. Barcos cargueros que salían llenos de productos agrícolas desde puertos de California ahora regresan vacíos o peor aún trayendo alimentos de otros países para abastecer el mercado interno estadounidense. ¿Y quién está del otro lado de la frontera, listo para llenar ese vacío? México. Aquí se produce la ironía geopolítica más explosiva de esta historia. Durante décadas, México fue el proveedor de mano de obra barata que sostenía la agricultura estadounidense. Ahora, con la salida masiva de esos trabajadores, México se está convirtiendo en el proveedor directo de los alimentos que Estados Unidos ya no puede cultivar. Las mismas manos que cosechaban uvas en California están ahora sembrando aguacates en Michoacán. Las mismas manos que levantaban tomates en Florida están ahora cultivando berries en Jalisco. El mismo conocimiento que hacía productivo en los campos de Texas está ahora regando tierras en Sinaloa. Y no es solo el conocimiento, es la mentalidad. Los trabajadores que regresan traen consigo estándares de calidad aprendidos en los mercados más exigentes del mundo. Saben cómo producir para exportación, saben qué certificaciones se necesitan, saben cómo empacar, cómo transportar, cómo cumplir con las regulaciones fitosanitarias. Es un traslado de soberanía productiva sin disparar una sola bala. Los gobiernos estatales en México han entendido lo que está pasando y están actuando. En Sinaloa se han lanzado programas de reinserción productiva. En Michoacán se ofrecen créditos para que los trabajadores que regresan puedan comprar o rentar tierras. En Jalisco se brinda apoyo técnico para mejorar la productividad. Estos no son programas asistencialistas, son inversiones estratégicas, porque saben que cada trabajador que regresa es un activo. Trae capital en sus ahorros, trae experiencia en sus manos, trae redes de contacto y trae una motivación que no se compra con dinero, el deseo de construir algo propio en su propia tierra. Las proyecciones son contundentes. Se estima que en los próximos 3 años la producción exportable de México podría aumentar entre un 15 y un 20%, y eso no es un crecimiento marginal, es un salto competitivo que puede reposicionar a México como una potencia agroalimentaria de primer orden. Y mientras tanto, ¿qué hacen los otros jugadores del tablero? China observa y toma nota. El gigante asiático lleva años invirtiendo en seguridad alimentaria. Sabe que quien controla los alimentos controla una palanca de poder geopolítico fundamental. Lo que está pasando en Estados Unidos es una lección que Pekín estudia con atención. Rusia observa y toma nota. La guerra en Ucrania ya demostró cómo los alimentos pueden convertirse en un arma. Lo que está ocurriendo en Norteamérica añade una nueva dimensión a ese tablero. No buscamos momentos de silencio, sino de acción. Nuestra comunidad está siendo atacada por el gobierno federal. El peligro ya está aquí. Si seguimos sentados diciendo que no hacemos nada por culpa de quien está en la Casa Blanca, perdón por decir esto, entonces es que somos cobardes.
La Unión Europea observa y recalcula sus propias dependencias alimentarias. ¿Depende Europa de manera similar de mano de obra migrante para su agricultura? Sí. Y lo que está pasando en California podría replicarse en Almería, en Sicilia, en el sur de Francia, porque el mensaje es claro: un país que no puede alimentar a su población es un país vulnerable, y Estados Unidos acaba de mostrar su talón de Aquiles más profundo. Pero ahora vamos a lo que realmente importa, porque todo caos tiene ganadores y perdedores, y lo que le voy a revelar ahora es la parte que no aparece en los titulares. Primero, los perdedores obvios, el consumidor estadounidense, las familias comunes que van al supermercado cada semana y que ya están sintiendo el golpe de la inflación general. Ahora súmele a eso una reducción significativa en la oferta de frutas y verduras frescas. Los precios se van a disparar. Y no hablamos de productos de lujo, hablamos de alimentos básicos: lechuga, tomate, cebolla, fresa, sandía. Lo que antes era accesible se va a convertir en un lujo relativo. Los granjeros estadounidenses, especialmente los pequeños y medianos productores que no pueden competir con las grandes corporaciones que ya están invirtiendo en automatización y robótica agrícola. Son familias que han trabajado la tierra durante generaciones y que ahora enfrentan la posibilidad de tener que reducir su producción o abandonar sus tierras. Tierras que quedarán en barbecho, cosechas que no se levantarán, deudas que se acumularán. Pero también están los perdedores ocultos, los que no salen en las noticias: el sistema de distribución de alimentos, los transportistas, los empacadores, los intermediarios, toda una cadena económica que depende de que la producción fluya de manera constante y predecible. Las calles vacías, las casas en renta y el silencio en estos pueblos son el epitafio del modelo neoliberal de extracción. La persecución ha vaciado las ciudades, pero también ha vaciado las arcas de burguesía que se benefició del consumo y del trabajo migrante. La historia nos está demostrando en tiempo real que el poder verdadero no reside en Washington ni en Wall Street, reside en manos callosas de quienes siembran y cosechan la tierra. Cuando esa producción se interrumpe, la cadena entera sufre. Y sobre todo, el modelo económico entero que asumió que la mano de obra migrante era un recurso infinito y barato. Ese modelo acaba de recibir una sentencia de muerte, porque resultó que no era infinito, resultó que no era incondicional, resultó que esos trabajadores, a los que se veía como un engranaje más de la maquinaria, tenían agencia, tenían opciones y tomaron una decisión. Pero ahora ponga atención aquí, porque aquí viene lo que realmente está pasando, lo que está detrás del telón. Los ganadores. México como potencia agroalimentaria emergente. Esto va más allá de una buena temporada. Es un cambio estructural. Las tierras que antes se trabajaban para enviar remesas, ahora se trabajan para exportar alimentos terminados. El valor agregado se queda en territorio mexicano. Las ganancias también. Y eso genera un círculo virtuoso. Más inversión, más tecnología, más productividad, más exportaciones. Las grandes corporaciones agroexportadoras mexicanas, empresas que llevan años posicionándose en el mercado global y que ahora reciben una inyección de talento invaluable. Trabajadores con experiencia en los campos más competitivos del mundo, ingenieros agrícolas formados en la práctica, no en las aulas. Gente que resuelve problemas porque lleva décadas resolviéndolos. Ese capital humano no tiene precio. Los gobiernos estatales mexicanos que han sabido leer el momento, Sinaloa, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Baja California, estados que están implementando políticas activas para aprovechar esta ventana de oportunidad. Programas de reinserción productiva, acceso a crédito, apoyo técnico, certificaciones internacionales, no están improvisando, están ejecutando una estrategia, los consumidores mexicanos, porque una mayor producción nacional significa mayor oferta de alimentos de calidad a precios competitivos en el mercado interno. Las mismas berries que antes se exportaban exclusivamente, ahora empiezan a estar disponibles para las familias mexicanas. Y aquí está la revelación más brutal de todas. El capital transnacional que antes invertía en agricultura estadounidense está empezando a mover sus fichas hacia México. Fondos de inversión que veían a California como la apuesta segura ahora están mirando Sinaloa. Empresas de agroquímicos y tecnología agrícola que antes tenían su foco en el Medio Oeste, ahora están abriendo oficinas en Guadalajara. La rentabilidad cambió de lado y el capital, ya lo sabemos, no tiene patria. Como son agentes federales, tienen derecho a entrar en cualquier ciudad que quieran y hacer cumplir las leyes de inmigración. La policía no puede entrar, intervenir, ni impedirles hacer su trabajo. Como alcalde, no puedo impedirles hacer eso.
Es difícil porque lo que tenemos es una situación entre David y Goliat. Acaban de aprobar, creo, $170.000 millones para continuar con estas operaciones. ¿Cómo se lucha contra eso? El impacto de la presencia del ICE ya es visible. La fruta que debería cosecharse se está pudriendo en el suelo. Los productores advierten de que las redadas podrían afectar a la cadena de suministro y elevar los costos para los consumidores de todo el mundo. Es la desnudez del sistema, la hipocresía del capital transnacional que durante años predicó el libre mercado, pero se benefició de un sistema de explotación migratoria. Ahora que el tablero se ha movido, ese mismo capital no duda un segundo en reubicar sus inversiones hacia donde está la nueva rentabilidad. Hemos recorrido juntos las 6 capas de esta historia. El colapso silencioso, la falla estructural, la anatomía del desastre, el tablero internacional, los ganadores y perdedores y la revelación final. Y ahora es momento de unir todas las piezas. Lo que está ocurriendo no es un incidente aislado, no es una temporada mala, no es una fluctuación migratoria de las que se ven cada cierto tiempo. Es el fin de un modelo de dependencia y el nacimiento de otro equilibrio de fuerzas. Máquina que pode los árboles siembre más o coseche cuando el fruto esté listo. Se necesita gente para eso. Estados Unidos, que durante casi un siglo vio en la mano de obra mexicana un recurso casi ilimitado y de bajo costo, se enfrenta ahora a la consecuencia inevitable de haberlo dado todo por sentado, con campos que se vacían, cosechas que se pudren y supermercados que tendrán que mirar hacia afuera para llenar sus estantes, con una inflación alimentaria que va a golpear a las familias trabajadoras, con una vulnerabilidad estratégica que sus competidores geopolíticos ya están anotando en sus expedientes. México, mientras tanto, recibe a sus hijos con las puertas abiertas y con una oportunidad que no existía hace 20 años. El capital humano que regresa no viene derrotado, no viene con las manos vacías, viene con experiencia acumulada en los campos más exigentes del planeta, con conocimiento de estándares internacionales, con ahorros, con redes de contacto, con la certeza de que su propio país puede ser el terreno fértil donde construyan algo propio, algo que les pertenezca, algo que no tengan que abandonar cada temporada. Hay una imagen que resume todo este momento. En los puentes fronterizos, las camionetas con placas de California, Texas y Arizona viajan hacia el sur. Las banderas de México ondean en las ventanas. Adentro van familias enteras, niños que crecieron en escuelas estadounidenses, padres que pasaron décadas en los campos, abuelos que nunca perdieron el sueño de volver. Y en los campos del sur de Estados Unidos, los surcos vacíos y la fruta caída cuentan la otra parte de la historia, la parte que no se narra en los noticieros. Que su comida venga del extranjero sin saber cómo tratan a los trabajadores, o si prefieren un programa que traiga a trabajadores temporales, los trate con justicia y los ayude a mantener a sus familias y que mantengan la agricultura fuerte y sostenible en Estados Unidos. La parte que explica que el poder cambia de manos sin hacer ruido. Las caravanas silenciosas siguen cruzando los puentes internacionales, pero esta vez van hacia el sur. Las banderas de México ondean sobre camionetas cargadas de historias, de herramientas y de una pregunta que resonará durante los próximos años. ¿Quién produce los alimentos del futuro? Esa pregunta va a definir la geopolítica de las próximas décadas. Y la respuesta se está escribiendo ahora mismo en los campos de Sinaloa, en las tierras de Michoacán, en los invernaderos de Jalisco. Se está escribiendo con manos que antes trabajaban para otro imperio y que ahora trabajan para construir algo propio. Y ahora, quiero lanzarle a usted la pregunta que va a reventar la caja de comentarios. Si Estados Unidos ya no puede alimentarse sin depender de México. Finding a legal American here that is going to work as hard as an immigrant is nearly impossible. She even posted job openings on Facebook. I had 7 people contact me about it, and when I sent them the description, I had no people respond. I went ahead and found the job listing. She's offering $2,000 to $3,000 a month for full-time manual labor on a farm. Si las manos que sostenían su soberanía alimentaria han decidido regresar a casa, si el capital está migrando hacia donde está la nueva rentabilidad, ¿quién es realmente la potencia y quién es el subordinado en esta nueva ecuación? Déjeme su respuesta abajo, quiero leer lo que piensa, y si este análisis le abrió los ojos, compártalo, muéstreselo a alguien que necesite entender lo que está pasando realmente, porque lo que viene en los próximos meses va a ser histórico, y usted ya lo sabe antes que los demás.